detectar cefalosporeas de tercera, todo depende del laboratorio que me pueda orientar un poco. Y para eso tengo que saber la concentración inhibitoria mínima, que es el SIN, o de repente los links de difusión, que es a través de lo que llama la CLCI, ¿no es cierto? Tal vez en práctica están viendo un poco de aquello, lo que es la CLCI. ¿Ya? En la CLCI lo que menciona es que los discos tienen un rango de referencia, ¿no? Por ejemplo, por decir, ya es sensible mayor a 27, digamos, ¿no? Todo es en milímetros, ¿no? Y sale para cefotaxima, sensible a mayor a 27. Entonces, ¿qué significa eso? Que si el laboratorio tiene, obviamente el laboratorio no te da estos parámetros. El laboratorio solo te da sensible intermedio resistente, nada más. ¿Ya? Pero en algunos casos, como el caso de Pseudomonas, Klebsiella o las bacterias especiales, como Helicobacter, Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter, a veces es preferible un poquito interiorizarse más. Preguntar al laboratorio, dame tus parámetros de referencia, por favor, y cuánto es de mi paciente. ¿Sí? En el caso de la cefotaxima, por decir un ejemplo, te dice los parámetros de referencia es mayor a 27 sensible. ¿Y cuánto tiene mi paciente? 28. Entonces, como que no, ¿no es cierto? Si es una pseudomonas. Si es una Escherichia coli, ya, ¿no es cierto? Ya, o de repente una salmonela o cualquiera. ¿Sí? Ya, puedo dar. Pero si es una pseudomonas de 18, es muy cerca a 27. Si el laboratorio me dice 34, ya, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ver. Al finalizar, me pueden mostrar el día aquí. Vamos a ver eso, vamos a revisar de la moracea. Bueno, entonces, estos parámetros es bueno que ustedes manejen, en especial cuando estén en la parte clínica, ¿no? A veces hay cosas que el laboratorio te puede decir y tú dices, no, hay diferencias, ¿no? Como que te diga el laboratorio cefalotina sensible y es una pseudomonas y es BE incoherente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es BE, ¿cuál es el tratamiento? Carbapenemes, ¿no es cierto? Con posibilidad de utilizarse cuando ponen el tercera generación. ¿Sí? Y si es BE, significa que cefalosporeas de primera generación, toditos son resistentes. ¿Ya? Obviamente la cefoxitina es diferente, porque si es BE, va a ser sensible. Si es ANCE, va a ser resistente. Ya, ¿no es cierto? Todo eso tienen que saber en este examen. ¿Ya? En este examen tenemos todo. Tenemos BLEA, tenemos BLE, tenemos ANCE, tenemos KPC, tenemos AMERE, tenemos VISA, tenemos GISA, tenemos... ¿Ya? Ustedes ya saben todo eso. Prácticamente es un regalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el examen del paciente, además, con mecanismo de resistencia VISA, ¿listo? Ya saben qué tratamiento es. ¿Ya? Aparte que dice que es un poco de apoyo para la paciente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, este mecanismo de resistencia ya te dice lo que es, o te dice BLEA, te dice ANCE, tú ya sabes qué tratamiento es. ¿Ya? Para eso sirven esas siglas o nomenclaturas, para saber qué tratamiento es. Y si no dice nada, depende de lo que diga el antibiótico. Bueno, eso un poquito para aclarar. ¿Ya? Después de Pseudomonas viene Burkholderia, después viene Acinetobacter y ya está en la no olvidé todas las situaciones. Bueno, el jueves tuve que viajar. Una emergencia, estaba previsto un viaje, pero no sabía que iba a ser el jueves. Y entonces viajamos a Trump. Si alguien quiere, que les cuente mañana, nos vemos en Villa Tunal. Ya sus propios medios, con todo eso. Ni no hay nada. Ya estamos visitando pacientes con anceniasis. Ya, y realmente es una cosa. Quería filmar, nivel. Ya, entonces ahí está, pero hay hartas cosas que hemos sacado ya de pacientes. Ya. Realmente es
sería interesante que alguien alguna vez vaya y vea. No quiero hacer así. ¿No es cierto? Porque es una extrema pobreza fatal de estos pacientes. Prácticamente un pacientito, ¿por qué se le está comiendo la mosca? Ya, esta mosca es difícil, tanta mosquito que hay ahí, y él tiene una herida y entonces, no sé qué está, ¿no es cierto? ¿Han visto ustedes en las heridas ahí los mosquitos? Ya es lo mismo que en los cadáveres, ¿no es cierto? Entonces sí, porque pero es así, está feliz. Entonces, cosas así, interesantes, pero bueno, es una cosa. De todas maneras, si alguien se llama, nos vemos mañana a las 8:30, 9 en Villa Tunal, como diga, les recogemos, ya, propios medios, ya. Vamos a caminar 3 horas en movilidad para ir a buscar a un paciente. A otros pacientes 3 horas. En el camino te puedes sacar el que tengo miedo. Bien, entonces, si es interesante, si tenemos oportunidad, vamos a hacer una clase de hecho extra vía Zoom, y tal vez ahí les voy a mostrar todas las fotitos de los pacientitos para que un poquito tengan un poquito de sensibilidad de estos pacientes. Es interesante, pero bueno, ahí está. No hemos visto como casi hasta ahora unos 15 pacientes de los que hoy día siguen trabajando. Yo me he jugado nomás anoche para venir a pasar clases porque hay un problema que no se puede desplazar, algunas cosas para evitar problemas. Además, estaba cansado de viajar mucho. ¿Sí? Entonces, esta tarde voy a volver y mañana vamos a ir viendo más pacientes. Bien, buena, bien. El martes a las 4, el martes 4 a las 9 de la mañana estamos aquí en el 6º piso. Ya para la vacuna de segunda dosis. ¿Ya? Ya, pero no se olviden, tétano, segunda dosis tienen que estar. ¿Ya? Porque si no, lo van a perder. ¿Ya? Porque si no se hacen vacunar, ya pasa un mes, lo perdieron. ¿Ya? Porque la segunda dosis tiene. Comenzaremos entonces a lo que es este grupo, que la literatura lo dice como bacilos gram negativos, pero son solo bacilos gram negativos, bórdenlo, ya de su pues nunca coloco Alexander, pero bueno, es mejor que ustedes colocan todos. ¿Por qué no son gram positivos? Porque no se tienen con la tinción de gram, y la tinción de gram es para clasificar en gram positivos y gram negativos, y si no se tiene con la tinción de gram, no está, ¿no es cierto? Además, su pared celular no es como una bacteria, digamos. Por eso son bacterias diferentes. ¿Ya? Dentro de esos tenemos el vibrio, el campylobacter y el helicobacter. Las aeromonas no los vamos a revisar. Entonces comenzaremos con el vibrio. El vibrio cholerae, así se llama, ¿ya? Vibrio cholerae, ¿sí? Vibrio cólera, así se conoce. Esta es una bacteria que es una especie de bacilo curvo, la literatura dice gram negativo, tiene que borrar, solo bacilo curvo, ya es un bacilo curvo, ya, yo no lo borro porque está en la literatura, ¿no? Además me voy a olvidar si es que yo lo borro, ya en el examen, ¿no es cierto? Pero no decía bacilo gram negativo y no va a ser problema, ¿no? ¿Okay? Tal vez en una. ¿Ya? Entonces, estos bacilos gram negativos, digo estos bacilos curvos, ¿ya? Que es el libro, lo coloco gram negativos para eso, ¿cierto? Porque está en el examen. Dice, son bacilos curvos, móviles. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Es oxidasa positivo. Ya, a diferencia de los fermentadores que son oxidasa negativos.
Y otra característica muy particular de esta bacteria es que tiene un medio de cultivo especial que se llama TSBS, ¿ya? Y más adelante está, lo van a notar, se llama tiosulfato citrato de bisucrosa. Ya más adelante está, lo van a notar. Es móvil porque tiene un flagelo polar y ya hemos dicho que es fermentador, ¿no es cierto? Por eso un poquito que seguramente ya han hecho la clasificación, lo han puesto como los fermentadores como bacilo gram negativo. Vuelvo a reiterar, no es un bacilo gram negativo. Otra cosa que es fundamental y tienen que saber es que hay dos serogrupos. Así está el examen y así está en algún caso clínico alguna vez. Es el 0,139 y el 0,1. ¿Ya? El 0,1 y el 0,139 son dos grupos o serogrupos que aparecen. De hecho, en este momento no tenemos cólera en lo que es Bolivia. Sí, pero en Centroamérica hay casos aislados. En África hay casos. Y en Asia también. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que estar atentos. El cólera, o el Vibrio cholerae, además tiene sus subgrupos o biotipos. Son dos, el clásico y el toro. El clásico y el toro. Además, tienen sus serogrupos específicos o sus biotipos, así, ¿no? Que son Ogawa, Inaba e Ikojima. Ya más o menos lo vamos a pensar. ¿Sí? Ogawa, Inaba e Ikojima. Ya, este tiene Ogawa, Inaba, Ikojima. Ogawa, Inaba, Ikojima y así sucesivamente. ¿Ya? Los productos tienen sus subgrupos. A esto le sirve el epidemiólogo. A nosotros nos sirve esto, 0,1 o 0,139 y nada más. ¿Ya? ¿Sí? Clásico y el toro. El toro. El toro. El toro. ¿Tor? ¿Ya? El toro. El toro. El toro. Bien. Entonces, dentro de lo que es estos biotipos, el clásico y el toro, el clásico dice que mayor ha habido en diferentes pandemias. Ha habido hasta 1923 ha habido 6 pandemias. En Bolivia hubo una de 1987 o 91 más o menos, ¿no? Inició el 87 parece en Perú y el 91 ya llegó a Bolivia. ¿Sí? Y es una de las pandemias que nosotros no hemos visto, pequeño, ni me di cuenta de cuál era, pero lo que me cuentan es que hubo aproximadamente un 25% de muertes. Entonces morían los pacientes. El hospital Viedma no era el que está ahora, ¿no es cierto? Era en otro lado donde está la iglesia, y ahí los pacientes estaban así, después de cada dos pasos creo un paciente. ¿Ya? Y los estudiantes de medicina de 5º año comenzaron a atender pacientes porque faltaba quien hacía. Entonces llegaban pacientes así y morían rápido, entonces lo llevaban a una cosa común, cal encima, tierra, como en cada cara mismo. Así los dejaban a los pacientes. Vaya lo que me cuentan, ¿no es cierto? Sí, muchos pacientes fallecieron. Bueno, entonces tenemos que estar preparados. Y era igual, pero bueno, ojalá que no. Entonces, de las epidemias, son 6 y la séptima que llegó a Bolivia, sí, que se extendió por Perú y después llegó a Bolivia, ¿no es cierto? Dentro de esta pandemia causó el biotipo Hector ya en 1991 y de esa manera es el que el toro obviamente es mucho más sencillo que el clásico. El clásico es un poco más complicado, eso es lo que indica la literatura. Ya, no se olviden, siempre comienza en Asia y en todos esos sectores. De hecho, tienen en este momento cólera en esos pacientes. En Bolivia hacíamos, hasta antes de la pandemia, se hacía vigilancia del cólera. Entonces, la vía de infección es oral fecal, es decir, por consumo de alimentos contaminados
o agua con heces fecales del paciente, obviamente, con cólera. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, es vigilancia de cólera en lugares donde llegaban pacientes de Asia o África, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde hacíamos? En el aeropuerto, en las terminales, en los hoteles, ¿no es cierto? Pero que no podíamos entrar y a todos que llegaban su fecal. Entonces, lo único que hacíamos es de las alcantarillas colocar un hisopo que se llama hisopo de Moore, colocar y de ese hisopo de Moore pasaban todas las fecales y se entregaban a ese hisopo y ese hisopo se cultivaba y se veía si había presencia o no de cólera. Es una forma, pero no es la más adecuada. Pero ahí está. Entonces la manera de diferenciar. Bueno, como ya se mencionó, este está medio mal. Sí, entonces Asia y África y y de acá, de Asia, volvió por aquí, llegó a Perú. ¿Ya? De hecho, Pacífico. ¿Sí? Perú. Más arriba. Más arriba. Ah, aquí está. ¿Ya? Sí, Perú y después de Perú, y luego diversos países, posiblemente de Perú a Chile y después aquí de Bolivia, Argentina y Paraguay y seguramente de Argentina. Entonces esa fue la ruta de cómo ocurrió en esta pandemia. Hace más o menos un mes y medio, Honduras indicó casos sospechosos de COVID. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Cualquier rato puede llegar a volver. Bien. Ya hemos dicho que es un bacilo curvo, tiene motilidad. Las colonias que vamos a ver más adelante son amarillas y el medio de cultivo es el TCBS, que se llama Tirosifano Citrato Bíblico. El caso clínico dice, se cultiva en TCBS y es positivo. ¿Qué van a colocar? Virus-tolerante. No hay más, ¿no es cierto? Porque es el único. ¿Ya? Siempre colocamos esto y ustedes no sé por qué no anotan. ¿Ya? Siempre anotamos esas cosas. ¿Ya? Y dice, cultivo el virus el TCBS. ¿Sí? Y es positivo, dice, es cólera y no hay más. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa es interesante? Que hemos dicho que es oxidasa, positivo. ¿Sí? Y el otro que está en el examen también, que crece en pH alcalino, vale decir entre 8.5 a 9.3, 9.4, 9.5. Nosotros en seres cultivamos con un pH a 9.0, ¿ya? Y a 9.2, entonces sí, porque es una manera muy excelente. Entonces ahí está. Sí, antes de la pandemia también hubo una inundación en Villacol, barrio Canillita se llama. ¿Sí? Es por ir a Urcupiña, por ese sector. Entonces, estaba lleno de heces fecales, ¿sí? Porque se inundó y todo era heces fecales ese barrio. ¿Ya? Entonces tuvimos que ir igual a tomar muestras. Felizmente no hubo cólera, pero hubo una serie de microorganismos ahí presentes. Ya, porque se inundó y no sé qué pasó, pero se inundó. Ahí está. Entonces, el TCBS también son fermentadores no solo de glucosa, sino de fructosa, sacarosa y otros más. Y eso se hace. Obviamente, ahora la identificación se hace ya por biología molecular. Eso es lo bueno. Ya crecimos un poquito en ese aspecto. ¿Ya? Porque en ese tiempo no se podía hacer. De hecho, se hace el cultivo y del cultivo se hace lo que es reacción de cadena de polimerasa, que lo hace Vilasa, o los laboratorios de referencia. Este examen solo lo hacen los laboratorios de referencia. ¿Ya? Más adelante voy a explicar lo que tiene que ser. Bueno, entonces, este tiene un antígeno flagelar y un antígeno O, como siempre, todas las bacterias, posiblemente por ese lado, también lo han metido
al grupo de los bacilos gram negativos, y como ya se había mencionado, tiene un serogrupo 0,1, pero también un biotipo de tipo 0,2. Además son dos, ¿no? El clásico y el toro. El clásico y el toro, ¿sí? ¿Ya? De estos tienen a sus serotipos, que son Ogawa, Inaba e Icojima. Ya los nombres les dicen de dónde viene el cólera, ¿no es cierto? Ya no hay dónde perderse, ¿sí? Estos nombres. No he escuchado en Bolivia, porque a veces, no sé por qué los papás buscan nombres raros, por ahí, Ogawa, ¿no es cierto? O Icojima, sí, no sé por qué es medio raro, ¿ya? Que son estas. Ahí está. Y como ya hemos mencionado, son dos, el clásico y el toro. Yo después el nuestro. Bueno, dentro de esto ya hemos dicho que el 0,139 es casi similar al 0,1, y el biotipo TOR, que es el que de repente más hay en muchos países, y el TOR, el biotipo TOR, produce una hemoricina, y de alguna manera estos biotipos, los dos, pueden causar. Obviamente, nosotros no nos interesa, sino nos interesa el cólera, que nos interesa su mecanismo de infección. Dentro de lo que es la patología, basta 10 a las 2 bacterias suficientes, ¿ya? Entonces, como uno se infecta por alimentos contaminados. Entonces, uno se puede consumir un jugo de repente con agua cruda, porque el agua de ese mapa se infectó en esa oportunidad, en el tiempo de cólera se infectó. Ahí está, agua de ese mapa, suficiente, cólera. Sí. Ya les he dicho que en algunos lugares, no sé, de otras provincias, no conocen otras provincias, ¿de dónde les dan agua sacada? Corami. Ya, pero por el lado de Corami, por este lado. No sé, pero bueno, hay uno, no es el mapa. ¿Qué Corani no es en Piacoyo? No. Por lo mismo. Pues cada provincia tiene, y algunos tienen conductos, ¿no es cierto?, de pozos que son. Ahora no sé cuán profundo son esos pozos y la posibilidad de que sean mejor, porque cuanto más abajo esté, la esterilidad es mejor, pero depende de cómo se contamina, ¿ya? Entonces en muchos lugares no se desacaba, pero en Cochabamba he visto que en la zona sur sí utilizan a veces las aguas de las alcantarillas para sus regadíos o sembradíos. Entonces ahí es la posibilidad, ¿ya? Más o menos un gramito de esos fecales tiene 100 bacterias, ¿ya? Y un gramito de esos fecales es como la goma de botar, un poquito menos, que tienen los lápices. Entonces imagínense, o una pepita de mandarín o de naranja, ¿no es cierto? O de papaya, sí, de papaya más o menos, una pepita de papaya, imagínense comerse esos fecales. Entonces ahí está cólera, ¿ya? El problema es que puede estar en las verduras. En ese tiempo se enfermaron una gran cantidad. Bueno, ahí están las características. La invasión, el cólera es una bacteria que felizmente solo ataca la parte gastrointestinal, no ataca otros órganos, no hay neumonía, no hay nada, y produce una enterotoxina. Ahora, ¿cómo yo tengo que diferenciar de las otras bacterias? Porque el cólera es una enfermedad, sí, galopante. ¿Qué significa eso? Que la diarrea es profusa. ¿Qué significa eso? Que son evacuaciones por más de 10 o 12 veces día. ¿Ya? El paciente cada
15 o 20 minutos está con diarrea. Y la característica de la diarrea es acuosa. No hay presencia de sangre, ¿sí? Solo en algunos casos presencia de moco, ¿sí? Y la característica de esta diarrea, que es pregunta de examen en algunos casos, casi nunca coloco porque es demasiadamente fácil, ¿sí? Es una presencia del agua similar al agua de arroz. O sea, la diarrea similar al agua de arroz. ¿Conocen, no? El agua de arroz. Como son ustedes estudiantes de medicina, no saben hacer ni arroz con leche. Ya, entonces ahí está. Como el agua de arroz, ¿cierto? El agua, cuando tú lavas el arroz, aparece un agua apareciendo, ¿cierto? Ya, es más o menos similar a esa agua de arroz, que es el cólera. Ahora, obviamente, no voy a tener un paciente que esté así evacuando líquido, porque hay pacientes que a veces líquido, tú las fecal parece medio amarillito, pero líquido, ¿no? No así cólera. Tengo que siempre investigar. Tengo que primero hacer un examen con proparacitol. Ustedes ya son expertos en esa parte, ¿ya? Examen con proparacitol, después un examen, etc. Y después de eso, recién podría. Obviamente no hay cólera en Bolivia en este momento. Pero sería una posición. Entonces ahí están las características de difusión. Ahora, ¿qué más es el cólera? Como hay tanta evacuación, ¿sí? Aproximadamente se pierde 20 litros por día. ¿Cuántos litros tenemos nosotros? ¿Cuántos? De agua en nuestro organismo. 60. ¿Cuánto? 60. ¿Cuánto de agua tenemos en nuestro organismo? 60 o 70. Entre 70 60. y 60%, inclusive un poquito más de agua. Más es por el 60%. ¿Sí? Eso se hace con el peso. ¿Ya? Si tú pesas 60, ¿cuánto de agua tienes? 6 por 6, 36. Tienes 36 litros de agua en todo tu cuerpo. Y en el cólera se pierde 20 litros por día. En 2 días, bien. Entonces, incrementa un poco la concentración de la la celular, produce una hipersecreción de agua y electrolitos, principalmente potasio, es lo que baja, lo que hace que el paciente comience a tener colapsos circulatorios, comience a tener parálisis y obviamente la acidosis posterior, y de eso le lleva a un colapso y posteriormente un coma, y por eso se muere. Aquí está, ¿cierto? Entonces la diarrea, ¿sí? Entre 20 a 30 litros de la literatura, son más o menos 100 litros que pierde. Por eso que en el cólera hay una deshidratación, shock, acidosis y muerte. Ahí están las características y el paciente se muere. ¿Qué tendríamos que hacer en el cólera? Algo muy sencillo: restituir el agua y nada. Listo, colocarle agua. Obviamente no agua sola, ¿cierto? Con electrolitos, de repente con glucosa o con algunos elementos que tengan, ¿cierto? Ahí tenemos el suero fisiológico, que es solo agua con sal, ¿ya? Sodio y potasio nada más, que es el suero fisiológico. El Ringer lactato, que ya tiene además otros iones, otros elementos, o el glucosado, que además tiene cualquiera de esas infusiones. En ese tiempo no, si hubiera cólera, no tienes que estar pidiendo, sí, que lactato te he dicho, no, te pasé a lo fisiológico, glucosado, desde ahí, después verás, le pones insulina, ¿no es cierto? Entonces en cólera tienes que hidratar al paciente, ¿ya? Bueno, no sé si en algún momento ustedes aprenderán a colocar suero, que es trabajo más de enfermería, pero es importante conocer, colocar boteos y todo. Ahí están las características. Entonces, el cólera es rápido, entre 1 a 4 días ya aparece, una vez que te consumes el alimento o el agua contaminada. El paciente, hemos dicho que tiene diarrea profusa. La diferencia
con la salmonela y la shigella, ¿cuál sería? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia? La diarrea, pero ¿qué? La presencia de moco y sangre, que es fundamental, ¿cierto? Entonces ahí en este caso es una diarrea agua líquida. Ahora obviamente primero tengo que estudiarla, ¿ya? Y tengo que saber también si hay cólera en Bolivia. Ahora puede ser tu primer caso, es cierto, ¿no? Pero hay que saber diferenciar, no directamente decir que a veces llaman pacientes con cólera. Esto no tiene sentido. Primero, siempre, compro parasitológico, ¿no es cierto? ¿De dónde está viniendo? De repente está viniendo del Asia, es un paciente superior, ¿no? Todo eso es importante en el momento de... Ya lo subí. En las pacientes, como ya se ha dicho, se parece a la Madelroth, muy poco moco, pero no tiene sangre, es una característica diferenciativa, ¿ya? Y la deshidratación, pérdida de electrolitos, anur y todo. La tasa de mortalidad más o menos del 5%. ¿Ya? De 100 pacientes, 25 se mueren, 75 sobreviven. Si es que sobreviven 75. ¿Ya? El biotipo del TOR es más leve y el clásico un poquito más complicado. De todas maneras, eso le sirve al epidemiólogo. Además, el laboratorio, solo por biología molecular, dice qué es. ¿Ya? Porque por laboratorio te dice cólera positivo y no te dice qué biotipo, qué tipo, ¿no? ¿Ya? Pero vuelvo a reiterar, no nos interesa cuál es. ¿Ya? La cosa es si es cólera o no es cólera. Y para determinar cólera, ¿cómo identificas qué es cólera? Ya, la diarrea, digamos, es líquida. ¿Qué más? ¿Qué te garantiza que es cólera? ¿Qué es lo que necesito que anoten importante? El medio de cultivo, que es exclusivo para cólera. Por tanto, yo le envío la muestra al laboratorio y le digo, paciente sospechoso de cultivo, cultivar en medio TCB. ¿Ya? Entonces ahí el laboratorio dice, no tengo medio TCB, se dirá, ¿tiene el medio TCB? Es un paciente sospechoso de cólera. No, se lo mando al CEDES, en el CEDES sí, porque los únicos que hacen esto es el CEDES, no hacen más. En todo Bolivia solo los CEDES. Ya se Pisaca, se Tarija, se Cochabamba, Enlaza La Paz, Cenetrop Santa Cruz, Hospital General Pandos, Hospital General Unidad, Hospital General Oruro y Hospital General Potosí, que no tienen sede. Entonces ahí están las características. Las muestras de cultivos, o sea, hay sedes, pero no laboratorios de sedes. Claro, hay sedes. ¿Ya? En Pando hay sedes, pero no hay laboratorio de sedes. ¿No es cierto? El hospital general es parte, digamos, de relación y de sedes. En cambio, en el Cochabamba y otro es el laboratorio Viedma. Como el Viedma es el Potosí, en Oruro y en Pan. Pero bueno, ya venía aprendiendo. Entonces las muestras son heces fecales, no hay otra muestra. Vómito no sirve, ya solo heces fecales y heces fecales se cultiva en el medio TSB. Tiosulfato citrato bilisucrosa o sacarosa y las colonias son medio amarillas. El medio de cultivo es verde, no quería pseudomonas. Ya no, el medio de cultivo es verde normalmente. En cambio, en pseudomona, cuando es pseudomona, el medio de cultivo es amarillo y lo convierte a verde o azul. Ya, en este caso, el medio de cultivo es verde, y cuando se coloca las heces fecales, esto comienza a crecer. Obviamente, primero se hace un pretratamiento.
ya se coloca un caldo primero y del caldo se pasa, pero alguna vez se dice directamente ese proceso, pero eso ya es laboratorio. Si bien el tratamiento indica la literatura de nitroxacinas en la disciplina, esto es paliativo. No significa que te voy a dar nitroxacina listo y andate a tu casa. No. Ya el paciente no va a llegar a su casa. En la calle va a morir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al paciente lo tengo que hidratar. El tratamiento es restituir electrolitos, agua, líquido, nada. ¿Ya? Si no tienes tratamiento, no interesa el tratamiento. Vuelvo a reiterar, el tratamiento es paliativo. ¿Ya? La literatura está la nitroxacilina, que es mejor, o la citromicina. La tetraciclina ya saben que es de muy baja acción en Bolivia. ¿Ya? Que ya los bolivianos somos anti-tetraciclina. ¿Ya? Solo para los bolivianos. ¿Ya? Entonces la nitroxacilina, si tuvieran opción, te dan nitroxacilina y le siguen restituyendo. Lo pueden mandar acá. ¿De acuerdo? Entonces han visto el cólera sumamente sencillo. En el examen está solo una preguntita para encerrar, ¿sí? Que dice el exclusivo es el TCBS, listo. Dice el paciente tiene pérdida de agua más de 20 litros, ¿ya? Es un vacío, oxidasa positivo, ya está. Tercera, 1 A y B, cuadro, y si dice lo contrario. Y en caso clínico, si es que hubiera, no me gusta colocar este caso clínico porque demasiado sencillo, ¿no es cierto? Dice agua de arroz. Qué complicado, ¿no es cierto? Demasiadamente complicado. ¿Ya? ¿Sí? O dice, el cultivo de medio TCBS y salió positivo. Demasiadamente sencillo. ¿Ya? Bueno, y el cólera a cualquiera le puede ir, ¿ya? No hay aquí que es un empresario, igual a cualquier paciente le puede ir así. El cólera llega por el agua, por las verduras. Ahora obviamente si tengo las medidas, pues lo mismo que salmonella y Campylobacter es otra bacteria que hasta hoy, hasta el día de hoy, no estamos estudiando. ¿Ya? Tengo mensajes que ya vamos a comenzar este mes, ya vamos a comenzar este otro mes, ya vamos a comenzar este otro mes. No sé cuándo. ¿Ya? Anterior, hace más o menos 2 semanas en el taller, pero hoy no sabemos el medio de cultivo en Bolivia. Obviamente la literatura se registró, no manejo aquello, no sé y en Bolivia no tenemos, ¿sí? Ni en INASA ni en ningún departamento. Pero el Campylobacter se maneja además por biología molecular y así se va a manejar, pero no sabemos cuándo. ¿Sí? Son ya más de 10 años que estamos insistiendo en estudiar el Campylobacter y no se estudia hasta ahora. ¿Ya? Ningún departamento estudia el Campylobacter. El Campylobacter hay uno que es el que más me interesa, se llama el quejune. Obviamente hay el Campylobacter consensus y otros más. ¿Ya? El Campylobacter quejune igual, es un bacilo curvo igual. ¿Ya? Lo borran gram negativo, no es bacilo gram negativo porque no tiene una pared celular exclusiva, es un bacilo que tiene una forma de ala de gaviota, dice la literatura. De la misma manera es móvil, es fermentador, de la misma manera, ¿sí? No hay pruebas bioquímicas como oxidasa y todo lo demás, no hay, ¿sí? Y el Campylobacter causa exclusivamente gastroenteritis similar a la salmonella siguiente, vale decir que la muestra es líquida con presencia de sangre y moco, ¿ya? Y ustedes ya son expertos, expertísimos, ¿ya? Es más, ya deben estar atendiendo pacientes en sus casas, ¿no es cierto? Pacientes con diarrea, con sangre y moco. ¿Ya? Según, ¿qué hacen primero? Coproparasitológico. Si el coproparasitológico sale negativo, me interesa la presencia de leucocitos y eritrocitos. Si leucocitos y eritrocitos dicen que hay,
significa que hay moco y sangre. Por tanto, esa muestra debe ser para salmonela y shigella, ¿no es cierto? En este examen hay ese caso clínico. ¿Qué dice? Paciente con enteritis, sí, tiene su muestra líquida con leucocitos mayores a 50 por campo, eritrocitos 30 por campo, sí, se les realizó pruebas para determinar parásitos y salió negativo, ¿sí? No tiene presencia de hongos, se envió a cultivo, ¿sí? Y el cultivo en medio XLD salió positivo. Además, esta bacteria es inmóvil. Solucionado el caso clínico, ¿ves? Parece. A ver, escoge David a una persona. A Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego, en tus manos está. No. Si no responde, 3 faltas. Para todos. Ya no hay repetición, ¿eh? ¿Cómo vas a repetir? Si responde, 5 puntos a todos. Rápido. 3 faltas, ¿no? ¿Qué más? Está bien, Por pasar el dato. No. No, hasta yo que he escuchado que estoy XLD, ¿cierto? Sirve solo para 2 bacterias, para salmonela y shigella. Cuidado que le ponen campylobacter, ¿ya? De hecho, porque dice ahí presencia de eritrocitos y leucocitos, hay campylobacter, ¿no es cierto? No, es o salmonela o shigella, porque el SIS o el XLD o el ECTOL es solo para estos 2. La diferencia es que uno es móvil y el otro es inmóvil. Y la otra diferencia es que uno produce ácido sulfúrico y el otro y termina la historia, ¿no es cierto? Entonces, para lo que es el campylobacter, no tenemos medio de cultivo, no coloco en el examen, ¿sí? Sin embargo, como habíamos mencionado, este campylobacter produce diarrea, ¿ya? Con presencia de ¿ya? El quejún es el más importante, con causa de una enteritis, ¿ya? Alguna vez en tinciones especiales, inclusive la tinción de Gram, a veces se ve de este color, pero a veces azules también. Recuerden que la tinción de Gram no es específica para estas patologías. El cultivo es un medio de esquirro, dice la literatura, no conocemos nosotros, y este medio de cultivo le ponen dimetroprin, le ponen polymyxina y todo lo demás para evitar el crecimiento de otras bacterias como la salmonella, la shigella o el helicobacter, etc. Pero bueno, no hemos hecho todavía hasta ahora estudios. Entre otros medios incluyen también citolotina y otros inhibidores, y lo único que menciona es que este agar es específico para esta bacteria. Pero no coloco en el examen, vuelvo a reiterar, porque yo no conozco este medio de cultivo. No puedo mencionar. No es como la SIS y XLD que manejamos todos los días. Es más, no sé, tal vez ustedes lo han visto también ahí en la práctica. En los datos clínicos, ¿sí? Ya hemos dicho que el paciente va a tener diarrea profusa con presencia de sangre y presencia de moco. ¿Ya? ¿Está por ahí? Ya que es la característica más importante. Puede tener cefalea, pero la diarrea sí. Ustedes ya saben, son expertos en diarrea, ya saben qué hacer. Y si tiene ITU, ya saben qué hacer. Si tiene neumonía, ya saben qué hacer. Listo, hasta ahí quedamos. ¿Ya? Ya que se animen también a un paciente que esté con una herida. Ya yo sé, no necesito nada. Todavía no. ¿Sí? Pero un paciente con diarrea, con ITU, eso es lo más sencillo, ¿no ves? ¿Sí? ¿Ya? Si alguien quiere 70 puntos, me dice ya. Doctor, yo ya no quiero dar examen, quiero atender un paciente. Tengo un paciente, si lo falla, 0, si lo atina, es 70. 69. ¿Ya? Sí, pues uno de regalo para mí. Entonces,
Ahí está. Según la literatura también dice que es sensible a eritromicina, una contradictoria. Por eso es que todavía no hemos estudiado. ¿Ya? Yo cuando leo esto en la literatura digo, pero ¿y por qué eritromicina? Eritromicina es para gran positivos, ¿cierto? Y en teoría es gran negativo. ¿Ya? Pero ahí dice que la posibilidad de que es susceptible a la eritromicina. ¿Ya? El tratamiento yo le daría lo mismo que para Salmonella y Shigella. ¿Qué sería? Tratamiento para Salmonella y Shigella. Escucho una voz y todos 5 faltan. Vamos. Que está con ira, ¿cierto? Está resfriado, lo vamos a entender. ¿Falta todos? ¿Cómo es? ¿Puedo fijarme apuntes? Sí, ¿no? No, pues es ya está. Tratamiento. Se me olvida. A ver, ¿qué? Tu compañera. ¿Qué lado, verdad? ¿Qué lado de los estudios? ¿Cómo se llama tu compañera? Tratamiento Tratamiento para Salmonella o Shigella. Vamos, rápido. Cefalosporinas de tercera generación, doctor. salmonelinosis. Entonces sería sulfactanol, Salmonelinosis. salmonilosis. A ver, dime. Salmonina. Está bien, pues Ya, sulfamethoxazol tiene endocrin, si es niño, siempre y cuando no sea adulto. Y ciprofloxacina adulto. Lo mismo acá. ¿Ya? Lo mismo actuamos acá. De la misma manera para Salmonella y Shigella, si esto tuviera, dentro nunca hay casos clínicos de esto, pero hay la doctora del otro grupo, se anima, ni modo. ¿Ah? Lo mismo, para niños y adultos, lo mismo, ¿ya? Sulfamethoxazol, trimethoprim, que se llama propiloxazol para niños, o ciprofloxacina para adultos. Ya la epidemiología ya saben que no hay ningún problema, que la vía de infección es oral fechada, que está en el agua, alimentos contaminados, todo. Bueno, por último vemos a lo que es el Helicobacter. El Helicobacter pylori es el que nos interesa. Sí, este Helicobacter pylori es el que realmente a mí me interesa muchísimo. Ya, yo siempre quiero hacer estudios aquí en la universidad, pero no hay plata. Sí, si me regalan ustedes unos 10.000 bolivianos, ¿Cuánto no? ¿sí? Algún día. La voy a pasar 50. ¿Cuánto no? Ya casi unos 15 años vamos estudiando la bacteria y va revolucionando. ¿Sí? El Helicobacter pylori, así se llama, hay otros más, pero el más importante. Igual dice la literatura básica gran negativo, pero ya vuelvo a repetir, borden gran negativo. Ya son bacilos pequeños en forma de espiral, ¿sí? Son las bacterias que tienen flagelos lofótricos, para decir como un vellón, uno de los polos, ¿ya? Y lo más importante, y pregunta de examen, la producción de ureasa. ¿Ya? La producción de ureasa. Esta bacteria produce. Si bien esta bacteria puede tolerar el ácido, normalmente puede estar, y causa 3 patologías muy importantes. Uno que es la gastritis de la parte estomacal o antral, principalmente gastritis, ¿sí? La producción de úlceras. ¿Por qué? Porque es una bacteria móvil y penetradora, ¿cierto? Penetra, ¿sí? Y te causa una lesión. Y cuando te causa lesión, te produce justamente un desgarro. Y posteriormente se hace una especie de como hematoma, ¿no es cierto? Alguna vez se han notado una especie de hematoma y después se comienza a hacer una especie de necrosis, ¿no es cierto? Morado, negro, etc. Y si ustedes lo cortan o lo revientan, sale sangre.
sangre negra, sangre morada, ¿cierto? Pues más o menos similar, eso es lo que ocurre. ¿Ya? La diferencia que no produce gastroenteritis. Si bien en algunos casos hay diarreas esporádicas, no es la patología específica. Ahora, si yo tengo un paciente con diarrea, con sangre y moco, y además el paciente me dice que cuando me levanto la boca está como olor a orín, no sé, alguna cosa así, que es olor amoníacal, así se llama, ¿no es cierto? Entonces, como que podría sospechar de Helicobacter pylori. En ese caso, además de hacer un examen coproparasitológico, además de hacer un copropulsivo, le podría identificar el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori hay presencia viva de sangre en las heces fecales. Esa es una característica fundamental. Si yo tengo un paciente con sangre viva en las heces fecales, tengo que determinar varias cosas, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver la parte anal, hay que ver que de repente no hay un pólipo o algunas circunstancias, ¿no? Que en el momento de hacer la defecación se lesiona y sale sangre, ¿no es cierto? Y eso ya no es un Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori está aquí, no está aquí. ¿Ya? Sí, es importante. Ustedes conocen la parte del colon sigmoide y el recto, ¿no es cierto? Entonces en el colon sigmoide y el recto a veces hay pólipos o algunas lesiones que podría ser, por ejemplo, ¿qué bacteria? Podría defecar con sangre y está justamente en lo que es el colon sigmoide o el recto. ¿Qué bacteria podría causar lesión a ese nivel? Muy raro, es un poquito más. Shigella está en el intestino, Salmonella. grueso normalmente. ¿Qué bacteria? Salmonella está aquí arriba. Bacilo gram positivo. Pero nadie entiende. Ya tienen 3 vacas por si acaso. Ya. Tiene algún dolor y está con sangre moco, o es parásito, o es alguna. Ahí tengo que ver, tengo que hacer una prueba que se llama colonoscopia, ya se dijo. Tengo que ver por ahí dónde está sangrando. Si hay un que está sangrando, pues ahí está. Tengo que mejorar esa parte. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces puede causar gastritis, puede causar úlceras o lo más grave que puede causar un carcinoma. Por tanto, en el Helicobacter pylori produce cáncer. ¿Ya? Que esa es su patología más importante. Bueno, ya hemos dicho que esta bacteria es una bacteria que se infecta por vía oral fecal, ¿sí? Lo mismo que las otras bacterias por consumo de alimentos contaminados con heces fecales de un paciente que tiene Helicobacter pylori. ¿Sí? Entonces se consume, viene a la parte atrás y comienza a hacer. Ahora, ¿quiénes son los más susceptibles? Todos, ¿cierto? Antes eran, ¿cierto? Pues en la literatura, los pacientes con condiciones socioeconómicas bajas, condiciones clínicas malas, ¿no es cierto? Y eran mayores de 30 años. Ahora hay de 10 años. Ya bajó hasta 10 años. ¿Sí? Entonces ya está complicado con esta bacteria. ¿Ya? El interés que yo tenía era de hacer un estudio de Helicobacter pylori a todos los, a 2 grupos, ¿sí? A cochabambinos, comellapas, ¿sí? Y a extranjeros, ¿no es cierto? ¿Ya? Extranjeros. Entonces, primero hacemos una endoscopía como primera prueba, ¿no es cierto? Y pedirles que durante 6 meses no coman yagua, ¿sí? ¿Ya? Y ver en esos 6 meses si ha habido, ¿no es cierto? Ha habido o no la producción. Y a los extranjeros, y lo mismo hacerles una prueba inicial, y después de comer la rica comida cochabambina, decirles que coman todo lo que quieran, ¿no es cierto?
y después de 6 meses ver qué pasaba con estos extranjeros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la comida boliviana es diferente a la comida de su país, ¿sí? Posiblemente similar, pero diferente. Y no sabemos si en su comida de su país hay helicobacter. ¿Ya? Pero bueno, nunca pudimos hacer el estudio y ahora no sé, ya, como casi todos tienen helicobacter, ¿sí? No voy a pedir que levante la mano porque tienen helicobacter pylori, pero yo puedo levantar. ¿Y cierto? Entonces ahí está. ¿Ya? ¿Sí? Entonces todos hemos pasado o van a pasar por el helicobacter pylori. ¿Ya? Bueno, ahí está. Entonces, el agua y otras cosas más es posibilidad de helicobacter. Ya les he dicho que crece un pH normal, pero que puede tolerar también el pH ácido del estómago o de la vía gástrica. Y por tanto puede estar en pHs entre 1 y 2, o puede estar en pHs un poco alcalinos, no tanto, como el cobre azúcar. ¿Sí? Si bien la luz gástrica se muere, pero dependiendo a la cantidad. Siempre tiene que ver la vía del estómago. Porque llega al estómago, los ácidos lo matan por la boca. Pero hay muchas bacterias que se... Dime, ¿qué ha pasado? ¿Alguien por ahí? Entonces, el Helicobacter pylori entonces va a producir, hemos dicho, una proteasa y una ureasa muy importante. La palabra clave es ureasa. Sí, la ureasa es lo más fundamental, que es la presencia de esa ureasa produce esto, que es el amonio, ¿no? Y es por eso que la paciente tiene esa sensación en la boca de amonio, ¿ya? Para quienes de repente no pueden interpretar, por eso que nosotros al paciente, ¿cómo es más o menos ese su aliento? Porque dicen, tengo un aliento feo, pero ¿cómo? ¿No es cierto? Entonces, ellos a veces dicen como una orina podrida, un alimento podrido, algunos dicen como un mineral, ya nos da idea, ¿ya? Si ustedes alguna vez han entrado a algún lugar donde una mina, digamos, ¿no es cierto? En Oruro hay, ¿no es cierto? En Oruro hay justamente donde está el socavón, hay para pasear, hay una entradita y tú entras y el olor mineral es clarísimo, más o menos similar a ese aliento. Ya además de dolores, ¿no es cierto? Sin diarrea, todo eso. Ese es un paciente sospechoso de Helicobacter pylori. ¿Qué tengo que hacerle? Pruebas, ¿no? Las pruebas correspondientes. Ahorita vamos a decir cuál. ¿Ya? Entonces no se olviden la ureasa, que es lo más importante que es pregunta de examen. Dentro de las patologías hemos dicho que esta bacteria, ¿sí?, tiene bastante motilidad, va por el moco fácilmente, y lo que va a causar, hemos dicho, de inicio una gastritis, después una úlcera. Y posteriormente va a causar un carcinoma, que eso lo podemos ver solamente en forma histológica. Estas toxinas van a producir la actividad de la ureasa, y esta va a dañar además las células y va a eliminar. Entonces, más o menos, lo interesante sería de hacer una acción rápida, que ojalá lo hagan en algún momento. ¿Por qué? Porque si ustedes identifican la gastritis aguda, se cura. Pero si pasa la gastritis crónica, ya no se cura, ¿no es cierto? Y tiene que estar de por vida con algún, de repente, antiácido o algún inhibidor de bomba de protones, como son todos los trazones, como el trazón, pantoprazol, todo lo demás. Entonces, de por vida todo ¿no? Ya, entonces tienen que consumir algún otro antiácido que hay, el carboxeno, antiácido. ¿Sí? Pero sí, ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no hacemos caso a esto. Cuando el paciente está con ese aliento, ¿no es cierto? Con esas cosas, dicen, no sé qué será, se me va a pasar. Y efectivamente se le pasa, pero no se le pasa la enfermedad, sino se le pasa la acción de aguda a crónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en la fase crónica puede haber un adenoma carcinoma, una gastritis activa, una pangastritis que se llama, o lo peor, un linfoma, que es linfomal, o una úlcera duodenal, que posteriormente es
fatal. ¿Ya? Esta otra gráfica me gusta más, que es más clarita, ¿sí? Que es la que ya te he dicho, aguda, crónica. Y la crónica, una gastritis central específica, con posibilidad de úlcera y linfoma, y lo que es la pangastritis y después la otra, que obviamente viene a ser un cáncer de tipo gas. ¿Ya? Entonces, esta es una bacteria que te va a causar cáncer. ¿Cuántos pacientes ya han fallecido con cáncer por el subartéptico? Entonces hay que cuidar. Entonces aquí tienen tarea para sus familiares, tíos, padrinos, abuelitos, papás, mamás, etc. Suegra, cuando sean. Ya sabemos que no queremos a la suegra, pero ya no importa, le ayudaremos. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Sí? Sí. Entonces ahí está. Ya tienen que ayudar. Si tienen esta posibilidad, bien. Ahora, obviamente el Ministerio de Salud está horrible. Ya les he dicho N veces. Yo trabajo ahí, pero bueno, vale. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces está horrible. ¿Ya? Porque no te dan lo que necesitas. Ahora, hay pruebas rápidas, no son buenas, no son buenas. Que te dan una opción, sí, pero no son. Entonces vayan bien, ustedes mismos, si tienen, háganse la prueba, hagan tratamiento específico. El tratamiento, casi, el 90% de las bacterias mueren. ¿Ya? Y después, olvídense de sus comidas ricas, porque van bien. ¿Ya? Entonces, es más rico comer saludable. Bueno, ahí está la infección, lo que les he dicho, la bacteria. Y está linda esta bacteria, ¿no? O sea, en foto. Yo, en muchos trabajos que tengo, siempre coloco esta bacteria. Porque es la más bonita, ¿no es cierto? Porque poner una estrella ¿ya? Entonces, bueno, ahí están las características de los datos clínicos. Ya hemos dicho, náuseas, que es lo más frecuente, olor amoníaco, ¿sí? Vómitos en algunos casos, fiebre raro, ¿ya? Y dolor en la parte abdominal, pero principalmente en la parte del hipocondrio central superior, como dicen en el ¿cómo se llama? Claro.